Es un placer inmenso poder contar con Aminta Buenaño, embajadora del Ecuador en España, y en un día tan relevante como el que estamos celebrando, el Día de la Mujer. Encantada, Aminta, de tenerte aquí. Bueno, yo encantada de estar con ustedes. Cuéntanos, según tu punto de vista como mujer, la mujer, sus derechos, ¿estamos a la par o todavía nos queda mucho por trabajar? Bueno, yo creo que todavía nos queda mucho por trabajar, no estamos a la par. Realmente la problemática de las mujeres se ha invisibilizado y no se ha tocado a profundidad. Me gustaría tocar el tema de la mujer migrante por cuanto tenemos una población de mujeres ecuatorianas, exactamente 249.743 mujeres que viven aquí en España, podríamos decir 250.000. Y en un contexto de crisis son mujeres que luchan, que trabajan, que se esfuerzan junto a la comunidad española, latinoamericana y de otros países por superar esta situación actual, ¿no? Y yo sí quisiera hacer hincapié en la mujer migrante porque es una mujer invisibilizada, es una mujer que trabaja cuando trabaja en labores muy precarias, servicios domésticos, cuidados de ancianos, discapacitados, etcétera, y servicios sexuales también. Entonces trabaja en estas labores muy precarias y muchas veces es objeto de abuso y de explotación y también de mucha violencia de género. Violencia de género que no es denunciada porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes, cuando está en problemas de irregularidad sobrevenida, es decir, que se ha quedado sin trabajo por la crisis, ir a una comisaría le significa que también no solamente que la puedan ayudar, sino que la denuncien, que la deporten. En ese sentido, la mujer migrante está enmudecida, está amordazada y por eso necesita la protección y el apoyo de la ciudadanía, de las instituciones y de todos los que podemos apoyar. Yo creo que en principio lo básico me parece que la mujer tiene que estar consciente de cuáles son sus derechos. El segundo punto sería organizarse, porque cuando la mujer se organiza puede conseguirlo y compartirlo más que todo, ¿no? Compartirlo con el grupo de mujeres, porque yo creo que la unión hace la fuerza. Creo que el rol de la mujer no está todavía totalmente valorado en nuestra sociedad o en nuestras sociedades. A nivel mundial es esto, ¿no? No solamente aquí en España, también en otros países europeos, en otros países latinoamericanos, en el nuestro mismo, en el Ecuador, donde las mujeres hemos tenido que luchar muchísimo para conseguir que nuestros derechos se respeten y para conseguir nuevos derechos también a favor nuestro. Cuando hablamos de asimetría de géneros también sería interesante ver qué pasa en la sociedad española, cuál es la igualdad, cómo está, en qué situación está la mujer trabajadora que ha necesitado que otras mujeres migrantes la suplanten en sus tareas de reproducción social, qué pasa con sus asimetrías de género, ¿no? Para poder buscar puntos comunes y profundizar una lucha en la consecución de los derechos de ciudadanía. Las mujeres hemos sido siempre conceptualizadas por el pensamiento como seres de segunda respecto a los hombres, desde Aristóteles a nuestros días, y eso sigue pesando enormemente en nuestra conciencia colectiva. Y es más, se sigue socializando a los niños y a las niñas, a ellas para estar pendientes de los demás y servir, y a ellos más bien para esperar tranquilamente a ser servidos. Entonces, por muchos avances que ha habido, todavía las mujeres no tenemos el mismo valor ontológico, diríamos, que los hombres. El rol femenino, el rol de madre, el rol de mujer, sí que está mucho más valorado que hace un siglo, por ejemplo, ¿no? En que las mujeres solamente pues, se las educaba para el matrimonio y será buena mujer si se sabía cocinar, lavar, planchar, etc., ¿no? Yo creo que actualmente se valora un poco más a nivel laboral, pero yo creo que todavía nos queda mucho por conseguir. Que el hecho de haber estado relegada en la casa para muchas mujeres ha significado también estar un poco más relegada en las áreas de conocimiento. No tendría por qué ser así, pero creo que hay una asociación entre las mujeres que han pasado mucho tiempo sin participar en la sociedad, en otros aspectos que no sea el seno familiar, una desconexión con
con los avances en el área del conocimiento, sí. Cuando llegan estos casos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una mujer para poder tener esta clase de ayuda? Porque a veces es la ignorancia, digo yo, el desconocimiento, que no saben a dónde acudir. ¿Qué es lo que deben de hacer? Yo creo que, y ahí está el problema, la complejidad de la situación de la mujer, ¿no? O sea, la mujer sufre violencia de género, las mujeres de manera general, pero las mujeres migrantes no pueden denunciar esa violencia de género o se les hace más difícil. ¿Cuál es el paso? Podríamos decir que debería denunciarlo, porque toda cosa que se denuncia se hace visible y se toman medidas. Lo primero es no tener miedo, acudir si es que se tiene ese miedo a ser objeto de otra o abuso o de otra explotación, acudir a los consulados, hablar con las trabajadoras sociales, hablar con el cónsul, hablar con el embajador o la embajadora en mi caso, y decir la situación que está pasando. Yo creo que en eso nos debemos unir todas las mujeres, no debemos permitir la violencia de género que ocurra, porque es un avasallaje a los derechos humanos básicos, sustanciales de los seres humanos y de la mitad de la población que somos las mujeres en el mundo. ¿Nos queda mucho para poder llegar a esa igualdad o al final tenemos que trabajar mucho más para poder llegar? Yo creo que a nivel jurídico, a nivel de parlamentos estamos llegando, ¿no? Porque cada vez hay mujeres que representan a sus países, mujeres que ganan en las urnas el voto popular y pueden legislar. Yo creo que lo que falta es una apuesta más poderosa a nivel de educación. La educación transforma la conciencia, la educación transforma las almas, el espíritu, y en la medida en que se trabaja en la igualdad, en las escuelas, en los colegios, vamos transformando a la sociedad, vamos haciendo que la sociedad sea más igualitaria, más justa, más equitativa, porque cuando una sociedad de alguna manera desprecia, desplaza o ve como menor a la otra parte de su población, se está desplazando y se está haciendo daño a sí mismo. En este sentido, hay sociedades que han avanzado más, hay sociedades que han avanzado menos, eso es visible. Hay países en que las mujeres no tienen ningún derecho, hay otros países en que las mujeres tienen derecho y no todos esos derechos se cumplan. Yo considero que es importante, especialmente que las mujeres hagamos conciencia de nuestra situación de discriminación, de nuestra situación de opresión, que la mujer tome la palabra, que la mujer plantee los problemas. Es necesario que conozcamos los derechos que tenemos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener trabajo, el trabajo digno. Y especialmente yo creo que el derecho a la vida, ¿no? Porque sin ese derecho tampoco tienes el resto de derechos. Las asociaciones que en el último tiempo, las asociaciones de migrantes, cada vez hay mayor militancia de mujeres, porque en un comienzo había una predominancia masculina en la militancia asociativa, y ahora sí estamos viendo como algunos colectivos como el boliviano, el paraguayo, tiene una participación femenina muy alta en las asociaciones, y yo creo que pueden ser espacios de reivindicación, de debate, de reflexión en la búsqueda de estos derechos de las ciudadanas, ¿no? Ser mujer, como dice Amelia Valcárcel, una teórica feminista nuestra, ser mujer en muchas partes del mundo, nacer niña es una desgracia. En otros países es un desafío. En ese caso son nuestros países. Nacer niña no es una desgracia, es un desafío, pero es complicado. Lo que tenemos que decir es, uno, no creáis que nunca nadie os va a solucionar la vida. El mito del príncipe azul está muy arraigado. Yo tengo dos hijos y tengo que oír un día y otro cómo los padres se despiden en el colegio de las niñas de 4 años y dicen, adiós princesa. Me dan ganas de decir, ¿me quieres explicar qué le estás diciendo? Porque una princesa es un ser que por definición no es nada, ni tiene poder, ni tiene, o sea, nada. Es una palabra hueca, pero vamos a ver, las niñas tienen que ser socializadas en la idea de que todo lo tienen que esperar de sí mismas, para luego compartir su vida
con quien quieran. Que tomen parte de sus vidas, ¿no? Es decir, yo soy madre, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca? Y reclamarlo en las empresas. O sea, no tener esa vergüenza de decir, no, es que yo prefiero seguir trabajando, prefiero no coger los días. O sea, no, es un derecho. Y para que los derechos subsistan en el tiempo hay que ejercitarlos, porque si no, la sociedad cree que no son necesarios y damos un paso hacia atrás. Yo creo que el acceso a Internet, a la información, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el cambio de los patrones de vida de la sociedad y por supuesto de la mujer incluida. Creo que para una mujer se inspira muchísimo en lo que ve que sucede en otras partes del mundo si en su país de origen estas cosas no ocurren. Se trabaja con estas mujeres, se trata de ayudar, pero nos queda mucho a nosotros por hacer. ¿Qué podemos hacer las mujeres? No solamente las mujeres, sino la sociedad para poder llegar a un buen entendimiento, a una sociedad de bien, como se diría. Primero, hacer conciencia de que este problema existe. Segundo, aplicar las leyes. Hay leyes muy buenas en cada país. Por ejemplo, en mi país, en Ecuador, hay leyes muy buenas a favor de la mujer. Aquí en España también hay leyes muy buenas. Y también hacer conciencia en la mujer que es importante que denuncie cualquier discriminación, que denuncie cualquier tipo de violencia, porque solamente haciendo público, haciendo visible lo milenariamente invisible, es que se puede tratar un problema. Y sin duda que las mujeres se tomen la palabra, que cada vez haya más mujeres que expresen la situación, que haya cada vez más mujeres que escriban y que planteen la situación de desigualdad que existe, porque incluso en las sociedades más desarrolladas, que aparentemente se ha llegado a un grado de igualdad, si tú examinas, si tú escarbas un poco, te das cuenta de que hay situaciones de discriminación. Creo que en vista de la crisis, en la situación crítica en la que vivimos, creo que la mujer va a tener que volver a emprender. Y creo que es el momento de emprender en varios sectores, de varias formas. Emprender y luchar por sus derechos también, porque yo creo que el camino no está hecho. Hay que mirar todo ese aporte, ¿no?, de todas esas mujeres que trabajaron, que lograron esos cambios, todo eso, pero también mirar para adelante. Sabemos que el camino es arduo y que tendremos que seguir luchando por los derechos que todavía nos faltan conquistar, para que haya igualdad más que todo. Si es que nos ponemos a pensar en que las mujeres de hace 30 años atrás, por ejemplo, no exigían sus derechos y que también las leyes de nuestros países, ahora te hablo específicamente de nuestro país, el Ecuador, hace 30 años atrás teníamos un código civil realmente limitante para los derechos humanos de las mujeres, en el cual no se te permitía que en ningún momento la mujer propusiera una demanda de divorcio en contra del marido, por ejemplo. Y si es que en algún momento esa mujer cometía o tenía una pareja o tenía un amante, como le decimos en el Ecuador, pues era realmente sancionada, incluso con nuestro código penal. El Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral del Ecuador hace 30 años no es el mismo que tenemos ahora. La sociedad se divide en un espacio público y uno privado y nos ordena, y la sociedad nos ordena, pero bien, la sociedad siempre es coactiva, nos ordena a las mujeres que nos ocupemos del espacio privado. Y si nos quedan fuerzas, encantados de la vida que cooperemos en lo público, pero sin abandonar el privado. Y a los varones les dice, vosotros iros a lo público y hay toda vuestra fuerza para hacer lo que queráis. Que jugar al fútbol, que a la política. En ese sentido, las mujeres y los hombres no somos responsables porque la sociedad nos dirige, pero luego está el tema de la mentalidad. Y lo deseable hoy sería que fuéramos transformando nuestra mentalidad al comprender que ese sistema es injusto, que transformáramos tanto mujeres como hombres nuestra mentalidad, pero eso no lo hacemos ni todas las mujeres ni todos los hombres. ¿Por qué? Porque tiene un coste personal importante. Lo que se espera de la mujer es una supermujer, ¿no? Que sea buena madre, que sea buena esposa, que sea buena profesional y que encima vaya guapa todo el día, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor no se exigen a los hombres, ¿no? El hombre llega a casa y ya no tiene por qué demostrar nada, en cambio la mujer sigue demostrando todo el día. Sí, yo creo que las madres tradicionalmente inculcaban a sus hijas a hacer de una manera y a sus hijos de otra. Y a las mujeres de nuestra generación
nos toca cambiar eso, nos toca verdaderamente promover la igualdad entre niños y niñas en las casas. Esa discriminación se lo ve en un porcentaje alto o bajo con respecto a España y otros países de Latinoamérica. Bueno, yo creo que España tiene una muy buena ley de integralidad, no recuerdo el nombre, pero es una ley muy buena que prohíbe toda clase de violencia contra las mujeres y que la persigue. Tiene leyes muy buenas. Yo creo que América Latina también está en ese camino y creo que países como Ecuador son países en el que cada vez se lucha más contra la discriminación y contra el machismo. Tenemos que la familia educar, porque yo creo que también es reeducar, diría yo, para no hacer hijos machistas. Yo creo que en eso es fundamental la conciencia de las mujeres, porque muchas veces con la leche y con la crianza se educan a hijas e hijos en el machismo, ¿no? Para mí el machismo es una patología social que destruye no solamente a la mujer, sino también al hombre. A la mujer porque le quita derechos, al hombre porque le amputa algo muy importante que es para él su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico. Recuerda esa frase, los chicos no lloran. Sí. Eso es amputarle a un ser humano todo su proceso psicológico y emocional. Entonces tenemos gran parte de culpa también las mujeres. Yo creo que las sociedades que son patriarcales tienen mucha culpa de esa situación de discriminación dentro de la sociedad para mujeres y para hombres, especialmente las mujeres, a las que se nos quita derechos. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a estas mujeres o qué mensaje le podríamos dar para que realmente sepan y reconozcan que se encuentran en esta situación? Bueno, yo le diría a las mujeres que sufren violencia, mujer, no llores, habla, ¿no? Y segundo, pues hay muchas organizaciones de mujeres, hay muchas agrupaciones que tratan este problema, que hablan sobre este problema, y yo pienso que la mujer debe empezar concientizando para que pueda concientizar a su familia y a la sociedad. Tenemos dificultades, y las dificultades son las laborales, por supuesto, porque la mujer que vino de afuera se integró en un trabajo bastante precario, de mucho tiempo, interna, que no le daba tiempo para la formación, para poder hacer cosas diferentes, por ejemplo, en temas culturales, sociales, implicarse también. Entonces le ha llevado un periodo bastante largo en cuanto al trámite burocrático de papeleo para poder ser legal. Todas estas han sido dificultades que le han ido impidiendo el hecho de salir, ¿no? Y de implicarse. Pero poco a poco yo creo que una cantidad de mujeres lo ha logrado, ¿no? De alguna manera. Al menos en el Ecuador, la Constitución nuestra garantiza los derechos de las mujeres que trabajan en el hogar. Por lo tanto, es una Constitución realmente protectora de los derechos, garantista de derechos. Y por supuesto que tienen derechos. Todas nosotras, sea el trabajo que realicemos, ya sea en los quehaceres domésticos en la casa, ya sea un trabajo temporal que tengamos, ya sea que seamos profesionales o que seamos dependientes en las instituciones públicas, tenemos derechos. Las mujeres tenemos derechos y derechos que están establecidos y garantizados en los convenios internacionales. Por ejemplo, tenemos la Convención de Belém do Pará, que es una convención muy importante que trata de que se erradique la violencia contra la mujer. Algunas mujeres migrantes han tenido una movilidad profesional y han podido salir de esos nichos precarios, y otras con las cuales también trabajamos hace 10 o 15 años que siguen produciendo recursos económicos en la misma precariedad, ¿no? Y hoy cualquier chica y chico que viene al mundo puede elegir más de lo que eligieron nuestros bisabuelos. Y ser humana es elegir. Luego te puedes equivocar y ser infeliz, pero lo que nos caracteriza es elegir. Y hoy tenemos más vías abiertas. Puede ser bombera, puede ser maestra, puede ser azafata, puede ser... Y eso es lo que nos define como humanos, elegir nuestra propia vida. Yo creo que estamos en el camino, pero yo creo que nos queda bastante todavía, ¿no? Por ejemplo, se decretó hace poco una ley, bueno, en el 2007, una ley de igualdad, una ley orgánica de igualdad efectiva para las mujeres y los hombres, y la sociedad no la aceptó con toda la
satisfacción que podía haber aceptado esta ley, ¿no? Por ejemplo, no les parecía que el hombre tuviese un permiso por paternidad de 15 días, por ejemplo, cosa que hoy en día se ve muy normal, al 2013, pero en el 2007, que nos parece muy lejano, pero es hace poco, no les parecía, ¿no? Decían que el rol de la maternidad es solo de la mujer, y no, es un rol compartido, ¿no? Tiene que ser del padre y de la madre, por ejemplo. Inviertan mucho en su desarrollo personal, y eso significa estudiar, significa movilizarse, significa conocer gente, filosofías, y creo que también les recomendaría que vean su desarrollo personal. Por supuesto, nosotros siempre estamos vinculados a nuestras familias, a nuestros amigos, pero las mujeres tendemos a olvidar nuestra individualidad en pro del prójimo, lo que es fantástico. Pero para desarrollarse completamente hace falta interiorizar que uno como persona tiene su responsabilidad individual hacia su propio desarrollo y esa es su felicidad, que luego, por supuesto, contribuye en el entorno. ¿Las mujeres estamos conscientes de nuestros derechos o nos queda todavía por aprender, por investigar, por indagar? Yo creo que todavía las mujeres nos queda por reconocer nuestros derechos como ser humano y reconocer que los derechos no se piden, se exigen y que las mujeres debemos exigir el respeto a nuestros derechos como seres humanos. Entre derechos y obligaciones, ¿cuál es nuestra obligación? Bueno, nuestra obligación es como la de cualquier ciudadano, sea hombre, ser mujer, cumplir las leyes, ¿no? Y nuestros derechos son los que reposan en cada constitución de cada país. Aminta, encantada de poder compartir, viendo que eres una mujer y más que todo en esta fecha tan importante como el Día de la Mujer Internacional. Encantada y muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz Día de la Mujer.